Segundo video del capítulo de patología de hígado, vías biliares y páncreas. Continuamos con hepatitis viral. Se mencionaron conceptos sobre el virus A, el virus B, el virus C. Continuamos con el virus D de la hepatitis, también se llama virus delta. Se trata de un virus defectivo que requiere del virus B para su replicación y expresión. Por sí solo no puede infectar. Esto se debe a que la cubierta tiene antígeno de superficie, y es el antígeno de superficie del virus B. Y este antígeno de superficie no es codificado por el material genético del virus delta. El virión delta tiene en la superficie el mismo antígeno de superficie del virus B. Por debajo se encuentra el antígeno delta y una molécula de RNA, pero este RNA no codifica para el antígeno de superficie del virus B. Por eso es un virus defectuoso que necesita de la presencia del virus B para su replicación. Por lo tanto, el virus B, el virus de la hepatitis B, es cooperador. La forma de infección igual al de la hepatitis B, pero la transmisión vertical, madre a hijo, es infrecuente. En cuanto a tipos de infección, hay dos posibilidades. La coinfección es una infección simultánea. La persona se infecta al mismo tiempo del virus B y del virus delta, y esta persona previamente se encontraba sana. Tenemos también el caso de la sobreinfección. Antes de infectarse por el virus delta, la persona ya estaba infectada por el virus de la hepatitis B. En ambos casos, la infección por virus delta se verifica mediante la detección del antígeno delta en la sangre y de la presencia de anticuerpos antidelta. En un inicio tienen que ser IgM, como en todas las infecciones, y después aparece la IgG. Infección simultánea, o sea, en una persona previamente sana. Infección simultánea por delta y por virus B. La hepatitis es autolimitada, logra ser controlada, pero hay casos raros de hepatitis fulminante. La replicación del virus delta en los hepatocitos inhibe la replicación del virus B, y esto facilita el control de la infección por el sistema inmune de la persona. Si se cura la hepatitis B, evidentemente el virus delta también tiene que desaparecer, porque ya no habría fuente de antígeno de superficie para poder fabricar viriones delta completos. En el caso de sobreinfección, o sea, infección por virus delta en pacientes que estaban infectados previamente por el virus B. En este caso, el pronóstico es malo porque la evolución es frecuente hacia la hepatitis crónica. Se encuentran marcadores de replicación activa de ambos virus. El pronóstico es peor en el caso de la sobreinfección. Esquema para ilustrar lo que pasa en la coinfección. Una persona sana previamente. En un 90% de los casos, nuestro sistema inmunológico logra controlar la infección y erradicarla en lo que se refiere a los dos virus. Pero hay un riesgo, 3 a 4%, que puede acabar en una hepatitis fulminante. O sea, es raro, pero puede suceder. Pero la evolución hacia la cronicidad no sucede o es sumamente rara. Algo diferente pasa en el caso de la superinfección. En el caso de la superinfección, también hay un riesgo de hepatitis fulminante, pero el 80% de los pacientes va hacia hepatitis crónica por ambos virus, con el riesgo de cirrosis. La posibilidad de que nuestro sistema inmunológico controle la infección, en el caso de una superinfección,
es solamente 10 al 15%. Secuencia de marcadores serológicos de la hepatitis viral delta. Coinfección. En el caso de la coinfección, hemos dicho que con facilidad el organismo logra erradicar las dos infecciones, por lo tanto, las transaminasas vuelven a lo normal, vuelven a niveles normales, cesa la necrosis de hepatocitos, pero en el proceso de enfermedad propiamente dicha se encuentran marcadores de replicación de ambos virus, o sea, el antígeno E de la hepatitis B, DNA del virus B, antígeno de superficie, que sabemos que el virus delta lo necesita, pero además se tiene que detectar antígeno delta y RNA del virus delta. Evidentemente, si aparece anticuerpos contra el antígeno de superficie, la persona superó la infección por el virus B. En el caso de la superinfección, evidentemente el antígeno de superficie tiene que permanecer por tiempos largos para poder participar en el ensamblaje de viriones delta completos. También hay evidencias de una replicación persistente del virus delta. Se sigue detectando el antígeno delta en la sangre y el RNA del virus delta. Igualmente, están presentes marcadores de replicación del virus de la hepatitis B, como el antígeno E y el DNA del virus B. Los niveles de inmunoglobulina G contra el antígeno de superficie son bajos, porque persiste el antígeno de superficie. Persisten las transaminasas altas. Las transaminasas no vuelven a valores normales, porque es frecuente la evolución hacia hepatitis crónica. Virus E de la hepatitis es parecido al virus A. Por lo tanto, la transmisión es fecal-oral, fundamentalmente por el agua. Los viriones son excretados por las heces. En este aspecto también es parecido al virus de la hepatitis A, afecta a adultos jóvenes. Es muy grave cuando afecta a embarazadas. La mortalidad es alrededor del 20%. Este virus tiene forma esférica, un diámetro que va de 32 a 34 nanómetros, no tiene envoltura, es un virus RNA de cadena simple, que pertenece al género epevirus. Tiene reservorios animales, en monos, gatos, cerdos y perros. El periodo de incubación es parecido al de la hepatitis A, 4 a 6 semanas. No evoluciona hacia la cronicidad, se autolimita, otro parecido con la hepatitis A, la viremia es de corta duración, por lo tanto no hay necesidad de que suceda una detección de este virus en los bancos de sangre a los donantes. Primero aparece la inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis E y después la IgG contra este virus, igual que sucede en otros procesos infecciosos. En cuanto a morfología de la hepatitis viral aguda, los hepatocitos en un inicio tienen cambios degenerativos, o sea, una lesión reversible. Edema o degeneración balonante, se llenan de agua, se hinchan. Pero después estos hepatocitos pueden sufrir necrosis. La necrosis puede ser dispersa en el ovulillo. La muerte celular puede ser debido a apoptosis, o sea, muerte de hepatocitos individuales. Se ven citoplasmas retraídos y eosinófilos. Se denominan cuerpos acidófilos, hepatocitos individuales apoptóticos. Unas masas redondeadas eosinófilas, generalmente sin núcleo. A veces, la necrosis compromete un número grande de hepatocitos, no solamente hepatocitos individuales. Esto se denomina necrosis en puente. Y los grupos de hepatocitos muertos forman tractos que unen dos espacios porta, un espacio porta y una vena centrolobulillar o dos venas centrolobulillares. En la hepatitis aguda, la inflamación del espacio porta es escasa.
a predominio de linfocitos e histocitos. Vamos a ver que eso es diferente en el caso de la hepatitis crónica. En el espacio porta hay un número mucho mayor de linfocitos e histocitos. También se observa hiperplasia de células de Kupffer que fagocitan hepatocitos muertos. Colestasis, o sea, retención de bilis en el mismo parénquima hepático. Y tiene que haber regeneración, porque en el proceso de hepatitis mueren hepatocitos tanto por apoptosis como por necrosis. Y estos hepatocitos tienen que ser reemplazados. Podemos recordar cómo es la regeneración en el hígado. En el hígado, la regeneración en un inicio procede de hepatocitos diferenciados que ingresan al ciclo celular. Y cuando la necrosis es muy extensa, pueden intervenir células madre del hígado que se encuentran a nivel de los conductos de Hering. Esquema para ilustrar los cambios en la hepatitis aguda viral. Escasa cantidad de linfocitos e histocitos en espacio porta. Los hepatocitos se encuentran hinchados, a eso se llama degeneración balonante. Los hepatocitos pueden sufrir muerte de manera individual, muerte de hepatocitos individuales por apoptosis, con la formación de los cuerpos acidófilos, pero a veces es frecuente que la necrosis involucre grupos más grandes de hepatocitos que pueden formar tractos. Se encuentra colestasis, o sea, pigmento biliar que dilata los canalículos biliares, y también se puede encontrar pigmento biliar en los mismos citoplasmas de los hepatocitos. En la zona donde hay hepatocitos muertos se acumulan macrófagos para fagocitar los restos de estas células muertas. Fotografía para ilustrar los infiltrados linfocíticos en diversos puntos del parénquima hepático. Puede haber hepatocitos apoptóticos. Tenemos acá una masa redondeada, eosinófila, tiene un resto nuclear. Hay otras masas redondeadas, hepatocitos apoptóticos, o también grupos grandes de hepatocitos. Es muy notorio la infiltración por linfocitos en diversos puntos del lobulillo hepático. En el caso del virus B, los citoplasmas pueden tomar un aspecto en vidrio esmerilado. Esto significa que el citoplasma tiene un aspecto granular, con gránulos finos en la coloración hematoxilina-eosina. Y este aspecto del citoplasma significa que se han sintetizado grandes cantidades de antígeno de superficie aislado, que no forma viriones completos. O sea, solamente se acumula la proteína, o sea, el antígeno de superficie solo. No se ensamblan viriones completos. Vamos a ver una fotografía. Los citoplasmas tienen un aspecto granular fino, se llama citoplasma en vidrio esmerilado, porque se acumulan grandes cantidades de esta proteína, que es el antígeno de superficie, solo antígeno de superficie. Y por medio de inmunistoquímica se puede ver la positividad en los citoplasmas. En el caso del virus de la hepatitis C, podemos encontrar además esteatosis, presencia de folículos linfoides en espacios porta y proliferación de conductos biliares. Vamos a ver un esquema para poder resaltar la esteatosis, que es más bien típica de la hepatitis C. Y en la hepatitis crónica en general hay mucho mayor cantidad de linfocitos e histocitos en el espacio porta, cosa que no sucede en la hepatitis aguda. La inflamación portal del tipo linfoma nuclear se puede extender al resto del parénquima. Esto vamos a verlo también en el esquema mostrado. Entonces tenemos que la inflamación del espacio porta se extiende a los hepatocitos que rodean al espacio porta y más allá. Podemos recordar que los hepatocitos que rodean el espacio porta se denominan placa limitante.
Tenemos también degeneración balonante, ya se ha mencionado los citoplasmas en vidrio esmerilado en el caso de la hepatitis B y también la causa de esto. Puede haber también degeneración balonante, necrosis de los hepatocitos en grupos grandes o necrosis de hepatocitos individuales. Los agregados de macrófagos también existen porque los hepatocitos muertos tienen que ser fagocitados. Los restos de las células muertas tienen que ser fagocitados. El cambio más grave en la hepatitis viral crónica es la fibrosis. Se forman puentes fibrosos porta-porta, o sea, entre dos espacios porta, entre un espacio porta y una vena centrolobular o entre dos venas centrolobulares. Estos puentes de fibrosis se van haciendo cada vez más gruesos, pero esto se acompaña de cambios regenerativos, debido a que los hepatocitos viables empiezan a proliferar para reemplazar a los hepatocitos muertos debido a la hepatitis. Y tenemos entonces el conjunto representado por puentes de fibrosis y nódulos de regeneración, lo cual da lugar a la cirrosis. En este esquema se muestran los puentes de fibrosis, o sea, tractos de fibrosis que pueden unir una vena centrolobular con un espacio porta, o dos espacios porta o dos venas centrolobulares entre sí. Esto con el tiempo termina en cirrosis. Fotografía para ilustrar algunos cambios propios de la hepatitis crónica viral por virus C. Se ha mencionado la esteatosis como característica de la hepatitis por virus C, la formación de folículos linfoides a nivel del espacio porta también, y el proceso inflamatorio del espacio porta se extiende por fuera del espacio porta hacia la placa limitante primero y después al resto del parénquima. Algunos casos de hepatitis viral se acompañan de hepatitis fulminante, sobre todo en el caso del virus A. Y también el caso del virus B, hemos mencionado algunos casos de hepatitis fulminante en el caso de coinfección entre virus B y virus delta y sobreinfección de virus delta en el caso de personas que ya tenían hepatitis B. Como recordamos, la hepatitis fulminante evoluciona a insuficiencia hepática rápidamente por la gran cantidad de hepatocitos que mueren. Esto termina en encefalopatía hepática y muerte. En el caso de la hepatitis fulminante, si la persona sobrevive, hay regeneración de hepatocitos y conductos biliares. ¿En qué casos puede sobrevivir? Cuando la necrosis parenquimal, si bien puede ser extensa, ha dejado hepatocitos viables. Ha quedado restos de parénquima hepático viable, lo que da lugar a la sobrevivencia hasta que haya un proceso regenerativo. Ya se han mencionado las causas más frecuentes en cuanto a virus, pero también fármacos o toxinas pueden dar lugar a hepatitis fulminante. Hepatitis autoinmune. Se puede confundir clínica e histológicamente con hepatitis viral. Tenemos la hepatitis autoinmune tipo 1, que es frecuente en mujeres, en adultos de mediana edad o de tercera edad. ¿Qué anticuerpos son característicos de la hepatitis autoinmune tipo 1? Anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimusculo liso y anticuerpos contra antígenos solubles de hígado o contra antígenos solubles de hígado y páncreas. Ocasionalmente, los anticuerpos antimitocondriales son positivos en la hepatitis autoinmune tipo 1, pero los anticuerpos antimitocondriales más bien son típicos de la cirrosis biliar primaria. En el caso de la hepatitis autoinmune tipo 2, se puede encontrar que es más frecuente en gente joven y se encuentran anticuerpos contra el retículo endoplasmático liso de hígado y riñón. Los anticuerpos antirretículo endoplasmático liso se denominan también anticuerpos antimicrosomales. Se les llama
también anti-LKM1, ¿no? M viene de microsomal, o sea, retículo endoplasmático liso, L de liver o hígado y K de kidney o riñón. Anticuerpos antimicrosomales de hígado y riñón. También se pueden encontrar anticuerpos anticitosol de hígado. Existe una forma de hepatitis autoinmune predominantemente colestásica, en la que predomina la destrucción autoinmune de conductos biliares sobre la destrucción de hepatocitos, sobre las necrosis de hepatocitos. Esta forma, la forma eminentemente colestásica, se parece clínica e histológicamente a la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. En la hepatitis autoinmune en general, las células plasmáticas son prominentes en el exudado inflamatorio. Fotografía para ilustrar lo que se observa en el caso de hepatitis autoinmune, abundantes células plasmáticas, junto con linfocitos en el exudado inflamatorio. Hepatopatías por tóxicos y medicamentos. Existen varios mecanismos de toxicidad hepática. Puede haber una toxicidad directa en relación a los hepatocitos, en el caso de tetraciclinas, maleato de perexilina. Puede haber toxicidad por metabolitos reactivos, derivados de la biotransformación, es decir, el fármaco no es tóxico cuando ingresa al organismo, pero nuestro metabolismo lo convierte en tóxico y recién en esos casos hace daño a los hepatocitos. Puede hacer daño mediante la formación de radicales libres derivados del oxígeno que dañan las membranas celulares, el proceso que se denomina peroxidación de lípidos. También los fármacos derivados de la biotransformación o los metabolitos derivados de la biotransformación de los fármacos pueden unirse covalentemente a moléculas celulares que se convierten en antigénicas por esta interacción y son objeto de agresión autoinmune. O sea, una proteína normal se vuelve inmunogénica por la interacción con algún metabolito derivado de la biotransformación. Las lesiones por tóxicos y medicamentos pueden ser agudas o crónicas. Tenemos una lesión reversible, o sea, la degeneración hidrópica. Pueden aparecer también cuerpos de Mallory, que sabemos que son ovillos de citoqueratinas. Puede haber apoptosis, o sea, necrosis de hepatocitos individuales, dando lugar a cuerpos acidófilos. La necrosis puede abarcar a grupos más grandes de hepatocitos. En general, en el caso de hepatopatías por tóxicos y medicamentos, es frecuente la necrosis centrolobular, o sea, del área 3 del lobulillo hepático. Recordamos que el área 3 es la zona que se encuentra alrededor de las venas centrolobulillares, la zona de menor oxigenación. La necrosis puede tener extensión variable. Uno de estos casos es la necrosis difusa, parecida a la de la hepatitis viral, pero también puede ser multifocal o en puente. Otra forma de daño por fármacos y medicamentos es la esteatosis, que puede ser macrovesicular o microvesicular, dependiendo de los fármacos. A veces la forma de daño es únicamente inflamación. Puede ser una inflamación aguda o crónica. Por reacciones de hipersensibilidad a fármacos. También pueden formarse granulomas. Necrosis coagulativa de hepatocitos por sobredosis de paracetamol. En esta parte de la foto se puede ver hepatocitos viables, pero en este lado necrosis coagulativa. Un fondeo eosinófilo y los hepatocitos no tienen núcleo. Otra forma de daño al hígado por tóxicos y medicamentos es la colestasis aguda o crónica. También los fármacos pueden dar fibrosis y cirrosis hepática o dar lugar a la formación de neoplasias tipo adenomas hepáticos, tumores malignos tal como el carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma o angiosarcoma. Pasamos al daño hepático por el alcohol. Tenemos la primera forma de daño hepático, que es la
esteatosis, que es una lesión reversible cuando se suspende la ingesta de alcohol. Pero si persiste la ingesta de alcohol, se inicia el desarrollo de fibrosis perivenular con extensión posterior. La fibrosis se inicia alrededor de las venas centrolobulillares. En el caso de la hepatitis alcohólica, que es una forma mucho más grave que la esteatosis, se observa necrosis de hepatocitos. En las zonas donde ha habido necrosis de hepatocitos se encuentran grupos de neutrófilos. También tenemos la lesión reversible como la degeneración balonante, edema intracelular, presencia de cuerpos de Mallory, que ya sabemos que son ovillos de citoqueratinas en el citoplasma. Linfocitos en espacio porta es una hepatitis. Hemos mencionado que la fibrosis se inicia alrededor de venas centrolobulillares, pero después también se puede ver en espacios porta y alrededores de los espacios porta, tales como los sinusoides. Esquema para ilustrar, por ejemplo, que la esteatosis es reversible frente a la abstinencia, al igual que la hepatitis. La hepatitis es un daño más grave porque ya hay necrosis de hepatocitos, aparte del proceso inflamatorio. También puede haber reversibilidad. Pero en el caso de la fibrosis, la reversibilidad es mucho más difícil, pero no imposible. Puede haber cierto grado de reversión de la fibrosis en el caso de la cirrosis alcohólica. Se ha mencionado antes que los puentes fibrosos pueden adelgazarse y pueden agrandarse los nódulos de regeneración. El problema en estos casos es que las alteraciones vasculares persisten, aunque puede haber habido cierto grado de regresión de la fibrosis. Tenemos acá fibrosis inicial. Los tractos fibrosos son muy delgados y no se observa nódulos de regeneración característicos. Pero eso es al inicio de la fibrosis en el caso de la hepatopatía alcohólica. Pero después ya estos puentes de fibrosis van haciéndose cada vez más gruesos y los nódulos de regeneración van siendo cada vez más notorios. Tenemos hepatitis alcohólica con la presencia de cuerpos de Mallory, ovillos de citoqueratinas, que se ven como un material eosinófilo más denso en el citoplasma de los hepatocitos. Y tenemos acá un hepatocito necrótico con neutrófilos e histiocitos alrededor, ¿no? Están fagocitando los restos de estos hepatocitos necróticos. Cuerpos de Mallory, ya sabemos lo que son, ovillos de citoqueratinas en el citoplasma de hepatocitos. Se pueden ver en la hepatitis alcohólica, pero no son típicos de la hepatitis alcohólica. Existen otras enfermedades hepáticas en las que se puede ver cuerpos de Mallory. La cirrosis alcohólica es similar a la cirrosis de otras causas. En cuanto a la patogénesis del daño hepático causado por alcohol, tenemos que recordar el metabolismo. El alcohol primero se metaboliza a acetaldehído por la enzima alcohol deshidrogenasa. Pero este es un proceso oxidativo que genera iones hidrógeno que van a reducir a la nicotinamida adenina dinucleótido para formar un derivado reducido, ¿no?, que tiene iones hidrógeno. El acetaldehído es catabolizado hacia ácido acético por medio de la acetaldehído deshidrogenasa. Este segundo proceso oxidativo también genera iones hidrógeno, con las mismas consecuencias que el primero, es decir, aumenta la concentración del NADH. Estos procesos oxidativos crean un desequilibrio óxido-reducción en las células. Hay otro sistema de oxidación del alcohol, aparte de estas enzimas que son citosólicas, y este sistema se encuentra en el retículo endoplasmático liso y se denomina MEOS, que significa sistema oxidativo microsomal del etanol, ¿no? Microsomal porque está en el retículo endoplasmático liso.
y este puede reducir el NADP hasta NADPH. El acetaldehído causa peroxidación de lípidos, lo que implica daño de membranas, como ya sabemos. El acetaldehído también reacciona con grupos tiol y grupos amino de proteínas, dando complejos acetaldehído-proteínas, que condiciona mala función del citoesqueleto y de membranas celulares. Tenemos también que otra consecuencia de las interacciones de alcohol y acetaldehído con proteínas celulares es que las pueden convertir en inmunogénicas, lo cual empeora el daño hepático por mecanismos autoinmunes añadidos. El alcohol da lugar a hipertrofia del retículo endoplasmático liso e inducción de la enzima metabolizante del alcohol, que es la citocromo P450 isoenzima 2E1. La isoenzima de este grupo de oxidasas de función mixta que cataboliza el alcohol. El alcohol también es un tóxico mitocondrial, dificulta la beta oxidación de ácidos grasos hacia cuerpos cetónicos, con lo que desvía a los ácidos grasos hacia la síntesis de triglicéridos. El etanol también dificulta síntesis proteica y el ensamblaje y secreción de lipoproteínas. Esto favorece la esteatosis. Pasamos a esteatosis hepática no alcohólica o esteatohepatitis no alcohólica. Evidentemente se asocia a obesidad, dislipidemia, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, o sea, síndrome metabólico y a diabetes mellitus tipo 2. Como hay un daño hepático, tenemos elevación de enzimas indicadoras de necrosis de hepatocitos, tales como transaminasas, y también tenemos otras enzimas indicativas de toxicidad hepática y daño a la membrana del canalículo biliar, como la gamma-glutamil transpeptidasa. Microscópicamente, el daño hepático asociado a obesidad y a diabetes mellitus implica esteatosis e inflamación y muerte de hepatocitos de disposición multifocal. También se produce fibrosis. En un principio, la fibrosis es perivenular. Recordamos que la fibrosis perivenular también se observa al inicio en el daño hepático por alcohol. Después, la fibrosis se extiende hacia los sinusoides. Pasamos al tema de hemocromatosis. Acumulación de hierro en hepatocitos. El hierro da lugar a lesión celular y a estimulación de la fibrosis, no solamente en el hígado, sino en todos los órganos en los cuales el hierro se deposite en exceso. La hemocromatosis es una consecuencia del aumento de la absorción intestinal de hierro o de la administración parenteral de este. Tenemos la forma primaria o idiopática de origen genético y la forma secundaria o adquirida. En el caso de la forma secundaria, puede ser causado por la sobrecarga parenteral de hierro por transfusiones frecuentes o hierro de administración parenteral. Otras causas, eritropoiesis ineficaz, que significa que los glóbulos rojos mueren en la misma médula ósea por una serie de anormalidades de dichos glóbulos rojos. Es el caso de las beta-talasemias y de las anemias sideroblásticas. Tenemos también el aumento de la ingesta de hierro, lo que sucede con la hemosiderosis de la tribu africana Bantú. Hay una ingesta de bebidas alcohólicas fermentadas en recipientes de hierro, pero las personas de la tribu Bantú tienen además algún tipo de deficiencia genética que determina que absorban con mayor eficiencia este hierro. Otra causa, atransferrinemia congénita, enfermedad hepática crónica y porfiria cutánea tarda. Tenemos una molécula fundamental en la regulación de la absorción de hierro. Esta molécula se denomina hepcidina. Entonces, todos los que regulen la concentración de
epsidina están involucrados en la producción de hemocromatosis. Entre estas proteínas que regulan la concentración de epsidina se encuentra la proteína HEF. Esta proteína es codificada por el gen que se denomina gen de la hemocromatosis primaria. Otras proteínas que regulan la concentración de epsidina son la hemojuvelina, que se expresa en hígado, corazón y músculo esquelético. También tenemos el receptor 2 de transferrina, que se expresa en el hígado y permite el ingreso al hepatocito del hierro ligado a la transferrina, que es el hierro circulante. Esquema para ilustrar algunos eventos que suceden durante la absorción de hierro. Partimos del hierro de la dieta. El hierro de la dieta puede tener un origen animal. Es un hierro ligado al grupo heme, que se absorbe fácilmente por un transportador de heme en la chapa estriada de los enterocitos. Pero también tenemos un hierro no ligado al grupo heme, que es un hierro de fuentes vegetales. Este hierro que no está ligado al grupo heme es un hierro férrico, que no puede absorberse en estado férrico. Entonces tiene que reducirse a hierro ferroso. Hierro ferroso. Esta reducción se hace mediante un citocromo que se encuentra en la chapa estriada, que se llama citocromo duodenal B. Y este hierro en estado ferroso ya puede ingresar al enterocito, la célula del epitelio del intestino donde se absorbe. Tenemos un transportador de cationes divalentes. Transportador de cationes divalentes, que sirve como un canal para que ingrese el hierro ferroso, o sea, en un estado de oxidación 2. En el mismo enterocito puede almacenarse como ferritina, pero también puede pasar a la sangre. Pero ese pasaje a la sangre necesita de un canal que está dado por la proteína ferroportina. ¿De qué manera interviene la epsidina en la regulación del paso de el hierro hacia la sangre? La epsidina regula la ferroportina de manera negativa. Es decir, la epsidina se une a ferroportina formando un complejo que se internaliza a nivel de los enterocitos y se degrada. Entonces hay una regulación negativa de la epsidina hacia ferroportina. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las concentraciones de epsidina son muy bajas por alguna alteración genética de las proteínas reguladoras? Entonces, ferroportina no tiene ninguna inhibición y pasan grandes cantidades de el hierro de la dieta hacia la sangre. Pero para pasar a la sangre, el hierro tiene que oxidarse. El hierro en estado ferroso tiene que oxidarse a hierro en estado férrico. Ahí interviene la proteína efaestina, que se encuentra en la membrana basal del enterocito. Entonces aquí tenemos un proceso de oxidación y el hierro en estado férrico pasa a la sangre y circula unido a la transferrina y puede pasar a la médula ósea para la síntesis de hemoglobina o puede pasar al hígado. Tenemos aquí que la ferritina que se almacena en el citoplasma de los enterocitos es una forma de excreción, porque sabemos que los enterocitos tienen una vida media definida, al ser células epiteliales, una vida media determinada, que es alrededor de 7 días, y después sufren apoptosis y se descaman. Entonces, es una forma de excreción de hierro, una forma de perder hierro. Entonces, la ferritina que se ha almacenado en la mucosa sale a la luz del intestino. Es una forma de deshacerse del hierro para evitar su acumulación. Otro esquema para ilustrar
lo que pasa con la síntesis de hepcidina, cuáles son las proteínas que intervienen en la síntesis de hepcidina, receptor 2 de transferrina, hemojuvelina y la proteína HFE, que es la proteína codificada por el gen de la hemocromatosis primaria. Cuando la síntesis de hepcidina es normal, se evita un exceso de absorción de hierro por parte del enterocito, porque la hepcidina bloquea la acción de ferroportina. Se une a ferroportina y el complejo se internaliza y se degrada. Esto es lo normal. Las concentraciones de hepcidina tienen que estar reguladas de manera adecuada. Pero ¿qué pasa en alteraciones genéticas que dan lugar a hemocromatosis? Hay una reducción de la síntesis de hepcidina. Puede haber una alteración genética por parte del gen que codifica el receptor 2 de transferrina, alteración genética en el gen que codifica la hemojuvelina o alteración genética en el gen que codifica la proteína HFE. Entonces hay una reducción en la síntesis de hepcidina y ferroportina no es inhibida por nadie. Por lo tanto, de manera libre, el hierro puede pasar a la sangre. No hay un control correcto por parte de hepcidina. En el caso de la hemocromatosis, sabemos que se produce una acumulación excesiva de hierro. El hierro total normal es 2 a 6 gramos. Esta es la cantidad en todo el cuerpo. Pero en el caso de la hemocromatosis, el hierro corporal total aumenta bastante y puede pasar a 20 a 40 gramos. Hay un exceso de hierro corporal total que causa lesión celular y fibrosis, como ya lo he mencionado. En el caso de la lesión celular, es una lesión de tipo oxidativo. Y tenemos también la estimulación de la fibrogénesis. Sucede no solo en el hígado, sino en otros órganos en los cuales se almacena hierro en exceso. En el caso del hígado, da lugar a cirrosis y predisposición a hepatocarcinoma. En el caso del páncreas, da lugar a una insuficiencia pancreática por la destrucción del tejido parenquimal pancreático, el páncreas exocrino, y también destruye islotes de Langerhans. Aparte, se acompaña de fibrosis. En el caso de la piel, da lugar a una hiperpigmentación, pero en este caso la hiperpigmentación es una consecuencia del aumento de síntesis de melanina, causada por los depósitos de hierro en la piel. También da lugar a hipogonadismo por alteración del eje hipotálamo-hipofisiario. Se puede depositar en las membranas articulares, dando lugar a inflamación aguda, o sea, sinovitis aguda, y también favorece el depósito de cristales de pirofosfato de calcio, que empeoran la inflamación aguda. Este depósito de cristales de pirofosfato de calcio en la sinovia articular se denomina pseudogota. Se deposita a nivel del miocardio, dando lugar a fibrosis, lo que implica una miocardiopatía restrictiva. Depósito de hemosiderina en hepatocitos, se ve un pigmento marrón, pero se tiene que demostrar que es un pigmento que contiene hierro, porque hay otros pigmentos de color marrón. Para eso se utiliza una coloración especial que detecte hierro. Tenemos la coloración azul Prusia, que permite detectar que estos depósitos, o demostrar que estos depósitos marrones sí tienen hierro. Sabemos que una consecuencia tardía de la hemocromatosis en el hígado es la cirrosis. Entonces, en este caso se pueden ver nódulos de regeneración y puentes de fibrosis. El depósito de hierro se puede demostrar mediante la coloración azul en hepatocitos, ¿no? Coloración azul de Prusia. Pasamos a la acumulación de cobre, que da lugar a la enfermedad de Wilson, también llamada degeneración hepatolenticular. Se acumula cobre en los tejidos por alteraciones genéticas en la excreción biliar y en la incorporación de cobre a la proteína ceruloplasmina.
El defecto es una ATPasa transportadora de cobre de la membrana del hepatocito. Esta transportadora de cobre se denomina ATP7B y se ubica en el canalículo biliar. El cobre de los alimentos se absorbe al inicio del tubo digestivo. Pasa al citoplasma de las células mucosas intestinales y se almacena ligado a metalotioneínas o pasa a la sangre unido a ceruloplasmina, que es también un tipo de metalotioneína. Otras formas de transporte de cobre son la albúmina, la transcupreína u otras proteínas transportadoras. Ingresa al hepatocito mediante el transportador 1 de cobre. Las metalotioneínas son proteínas ricas en cisteína que se unen a iones tales como cobre, zinc y cadmio y protegen a la célula de la toxicidad de estos. Dejan de ser tóxicos cuando están unidos a proteínas. Para regresar al plasma, el cobre debe unirse a ceruloplasmina nuevamente. Ahí interviene esta proteína que está defectuosa en la enfermedad de Wilson, la proteína ATP7B. La ceruloplasmina ya hemos visto que es una de las proteínas que liga el cobre, pero su principal transportadora en la sangre. Al envejecer, la ceruloplasmina es endocitada por el hígado y catabolizada, y el cobre unido a esta ceruloplasmina, que es degradada, se elimina por la bilis. Y en el pasaje de este cobre hacia la bilis interviene nuevamente la ATP7B. Tenemos entonces que esta proteína se encuentra en la membrana del hepatocito a nivel del canalículo biliar, funciona como un canal de cobre. Hay una zona que es la zona de la molécula con mayor frecuencia de mutaciones, es una ATPasa, tiene una zona de unión al ATP y una zona en la que se une el cobre. Como es una proteína, evidentemente tiene un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Es un canal de cobre que transporta cobre hacia el lumen del canalículo biliar. Morfología de la enfermedad de Wilson. En el hígado puede dar lugar a esteatosis, hepatitis aguda y o crónica, cirrosis y necrosis hepática masiva. Puede acumularse en el cerebro. El cobre en el cerebro da lugar a atrofia cerebral y cavitación de ganglios de la base del cerebro, tales como putamen, globo pálido, núcleo caudado, puede acumularse también en tálamo o inclusive en corteza cerebral. En las córneas se deposita a nivel del limbo esclerocorneal, dando lugar a una coloración parda o verdosa que se denomina anillo de Kaiser-Fleischer. Entonces tenemos acá una coloración verdosa en el limbo esclerocorneal denominado anillo de Kaiser-Fleischer. La liberación brusca de cobre a la sangre causa hemólisis intravascular. En este caso, me refiero al cobre en estado libre. Pasamos a la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esta proteína es sintetizada en el hígado. Pertenece al grupo de lo que se denominan serpinas, que son inhibidores de las proteasas de serina. Los alelos tienen una expresión codominante. El alelo más frecuente es el alelo normal, que es el alelo M. Entonces las personas en su mayoría son homocigotas para el alelo normal. Entonces el genotipo normal es el MM. Hay una expresión codominante. Tenemos alelos anormales, como el alelo S. En el caso de el alelo S, la alfa-1 antitripsina no se acumula en el hígado. Sin embargo, no cumple con su función inhibidora de proteasas de manera adecuada, porque se degrada fácilmente. Entonces, estas personas que tienen este alelo anormal tienen concentraciones bajas de la proteína, alrededor del 50%. Sin embargo, tenemos un alelo que es el que da lugar a la enfermedad hepática.
que es el alelo Z. Las proteínas que se sintetizan en el caso de la presencia del alelo Z no se pueden plegar de manera adecuada. Al estar mal plegadas, se acumulan en el retículo endoplasmático rugoso y no pueden pasar al aparato de Golgi para su excreción hacia la sangre. Es la acumulación lo que da lugar a la enfermedad hepática. Los homocigotes del alelo Z de alfa-1 antitripsina tienen enfisema pulmonar de tipo panacinar, empeorado por el tabaquismo. Y estos homocigotes tienen una enfermedad más grave que los heterocigotes. Un heterocigote va a tener un alelo Z y puede tener un alelo normal. Entonces, el genotipo sería ZM. Y la enfermedad no sería tan grave como en el caso de los homocigotes para el alelo Z. Lesiones en la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Hepatitis neonatal con o sin colestasis y fibrosis, cirrosis infantil, hepatitis crónica y esteatosis. Tenemos entonces que la proteína se acumula a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Se sintetiza y no puede circular hacia el aparato de Golgi. Se acumula y causa distensión del aparato de Golgi. Se pueden ver acúmulos de estas proteínas como un material Paz positivo en el citoplasma de los hepatocitos. Igual acá, material Paz positivo en el citoplasma de los hepatocitos. Es la proteína acumulada en el retículo endoplasmático rugoso. Se puede ver al microscopio electrónico las cisternas del retículo endoplasmático rugoso dilatadas por la acumulación de esta proteína mal plegada que no puede pasar al aparato de Golgi. Pasamos al tema de metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina procede del catabolismo del grupo M. El grupo M está presente en citocromos y en la hemoglobina. El grupo M es metabolizado hacia biliverdina por medio de las enzimas hemooxigenasas. La biliverdina es catabolizada a bilirrubina por medio de las enzimas biliverdinas reductasas. La bilirrubina circula en la sangre unida a albúmina y puede ingresar al hepatocito siendo este proceso denominado captación. Vamos a ver un esquema. Entonces partimos primero de la formación de biliverdina por medio de la enzima hemooxigenasa del sistema retículo endotelial, de las células del sistema retículo endotelial, es decir, de fagocitos mononucleares, y tenemos la formación de bilirrubina por parte de la biliverdina reductasa. Circulación unida a albúmina y después el siguiente paso, que es el ingreso de la bilirrubina al hepatocito. Hemos mencionado que este proceso se llama captación. Ingreso de la bilirrubina al citoplasma del hepatocito. En el citoplasma del hepatocito, la bilirrubina se conjuga con una o dos moléculas de ácido glucurónico en base a la enzima UDP-glucuronil transferasa. Este proceso se llama conjugación. Primer proceso, captación. Ingreso de la bilirrubina al citoplasma del hepatocito. Después viene la conjugación. La bilirrubina conjugada se excreta en la bilis. Entonces tenemos después de la captación la conjugación y después de la conjugación viene la excreción. La excreción de bilirrubina conjugada primero al canalículo biliar y de ahí llega a las vías biliares mayores y por último al intestino a nivel del duodeno. En el intestino, la bilirrubina conjugada con ácido glucurónico, una o dos moléculas de ácido glucurónico, se desconjuga.
en base a las glucuronidasas bacterianas y se transforma a urobilinógeno. El urobilinógeno puede salir con las heces, pero un 20% se reabsorbe y regresa al hígado mediante la circulación enterohepática. Una vez que llega al hígado, nuevamente se puede reexcretar como urobilinógeno, pero hay una pequeña parte del urobilinógeno que se reabsorbió que se excreta mediante la orina. Entonces, tenemos acá el siguiente paso, que es la desconjugación de la bilirrubina por medio de glucuronidasas bacterianas y la formación de urobilinógeno. Una parte regresa al hígado y otra parte sale por las heces. La mayor parte sale con las heces. 20% se reabsorbe mediante la circulación enterohepática. Componentes de la bilis. Aparte de la bilirrubina, que es un pigmento, colesterol, lecitina y sales biliares. Las sales biliares son formadas por la conjugación de ácidos biliares, ácido cólico y ácido quenodeoxicólico con los aminoácidos glicina y taurina. Los ácidos biliares proceden del colesterol. Los ácidos biliares son moléculas solubles en agua, pero el colesterol no lo es. El colesterol se hace soluble mediante la adición de grupos carboxilo y grupos hidroxilo en sus cadenas laterales. Entonces tenemos que el colesterol es una molécula que no es soluble en agua, pero los ácidos biliares sí son solubles en agua, mediante el añadido de un grupo carboxilo y otros grupos hidroxilo. Entonces, los ácidos biliares ya son solubles y se forman las sales biliares mediante la conjugación con aminoácidos. La lecitina y las sales biliares mantienen al colesterol solubilizado en la bilis. Caso contrario, el colesterol precipitará para dar lugar a cálculos de colesterol. Circulación enterohepática de ácidos biliares. Habíamos mencionado la circulación enterohepática de urobilinógeno, que es alrededor del 20%. El porcentaje que se reabsorbe de urobilinógeno es alrededor del 20%. El porcentaje de ácidos biliares que se reabsorbe es mucho mayor, alrededor del 95%. Son reabsorbidos, conjugados o desconjugados por acción bacteriana. Estábamos mencionando que los ácidos biliares se conjugan con aminoácidos, pero pueden ser desconjugados por acción bacteriana en el intestino. No se reabsorbe el 100%, solo el 95%. Entonces, el 5% restante pasa a las heces. En el hígado se reconjugan y pasan nuevamente a la bilis en la forma de sales biliares. La eliminación del colesterol se realiza por medio de la vía fecal. El 5% de ácidos biliares no reabsorbidos. Hemos mencionado que los ácidos biliares proceden de la molécula del colesterol. Y aparte tenemos el colesterol que es secretado como tal en la bilis. Se ha mencionado también que las sales biliares contribuyen con la solubilización del colesterol. Caso contrario, el colesterol precipitaría en forma de cálculos. La bilis también contiene bilirrubina conjugada, que es soluble en agua. Se une a la albúmina laxamente y se excreta en orina, cosa que no pasa con la bilirrubina no conjugada. Esta es insoluble en agua. Forma un complejo con la albúmina para la circulación. La fracción no conjugada, que es la fracción libre, no unida a albúmina, es una fracción que circula como un anión, puede atravesar la barrera hematoencefálica inmadura de los neonatos y ser tóxica, dando lugar a una enfermedad neurológica denominada kernícteros, que es bastante grave. Causas de hiperbilirrubinemia no conjugada.
Exceso de producción. Es el caso de las anemias hemolíticas, eritropoiesis ineficaz. Habíamos mencionado que eritropoiesis ineficaz es la destrucción de los glóbulos rojos en la misma médula ósea, cuando estos glóbulos rojos tienen algún defecto. Tenemos también que el exceso de bilirrubina no conjugada puede proceder del catabolismo de la sangre a partir de una hemorragia interna. Otras causas de hiperbilirrubinemia no conjugada. Reducción de la captación hepática. Habíamos mencionado el ingreso de la bilirrubina a los hepatocitos para su conjugación con ácido glucurónico. Este ingreso se denomina captación. Puede haber una reducción de la captación hepática por medio de interferencia de fármacos con transportadores de membrana hepatocitaria y algunas variedades del síndrome de Gilbert. La conjugación con ácido glucurónico es la que puede estar alterada. Tal es el caso de la ictericia neonatal. La deficiencia de la conjugación se debe al hígado inmaduro. El hígado inmaduro no tiene una concentración adecuada de la enzima UDP-glucuronil transferasa. Tenemos también la ictericia de la lactancia, en la cual más bien hay desconjugación en base a glucuronidasas de la leche materna. Síndrome de Crigler-Najjar tipos 1 y 2. Hay una deficiencia genética total y parcial de la UDP-glucuronil transferasa, la enzima que conjuga la bilirrubina con una o dos moléculas de ácido glucurónico. Otras variedades del síndrome de Gilbert. Mencionábamos que algunas variedades implicaban deficiencia de la captación. Hay otras variedades que dan lugar a deficiencia de la conjugación. Tenemos también la enfermedad difusa hepatocelular, tal como cirrosis o cualquier forma de hepatitis. Causas de hiperbilirrubinemia conjugada. Deficiencia de los transportadores de membrana canalicular. O sea, la bilirrubina conjugada no puede pasar al canalículo biliar. Es el caso del síndrome de Dubin-Johnson. Ausencia de la proteína MRP2, que significa proteína de resistencia a múltiples fármacos. Se ubica, como ya mencioné, en la membrana del canalículo biliar. Tenemos también el síndrome de Rotor, que implica una deficiencia de la excreción, fundamentalmente. Alteraciones del flujo biliar, o sea, alteraciones en la circulación de la bilis. Síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Deficiencia completa de UDP-glucuronil transferasa, invariablemente kernicterus y muerte. Pasa grandes cantidades de bilirrubina no conjugada al cerebro del neonato, dando lugar a un daño neurológico grave que se denomina kernicterus. Síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. La deficiencia con el caso anterior es que la deficiencia de UDP-glucuronil transferasa es solo parcial. O sea, la enfermedad no es tan grave. La hipertrofia del retículo endoplasmático liso producido por fenobarbital puede mejorar la conjugación. Hay un riesgo menor de kernicterus porque la deficiencia de UDP-glucuronil transferasa es solamente parcial. En el caso en general del síndrome de Crigler-Najjar se tiene que tener en cuenta que la UDP-glucuronil transferasa tiene varias isoformas. Solo la isoforma 1A1 es importante en la conjugación de bilirrubina. En el caso de la tipo 1, que es grave, hay prácticamente deficiencia total de la UDP-glucuronil transferasa. El defecto genético puede ser de lesión del gen, mutaciones inactivadoras completas o inserciones en cualquiera de los 5 exones del gen. Estas inserciones pueden dar lugar a codones stop prematuros o también sustituciones de algún aminoácido que impedirán una adecuada transcripción del ARN mensajero. En el caso del síndrome de Crigler-Najjar tipo 2,
pueden haber mutaciones del tipo sustitución de un aminoácido, lo que implica la disminución de la actividad catalítica, pero no la ausencia total. Entonces, el cuadro clínico es menos grave. Síndrome de Gilbert. Hay una ligera hiperbilirrubinemia no conjugada. Aumenta por ayuno, infecciones virales, estrés o ejercicio intenso. La deficiencia de la UDP glucuroniltransferasa es parcial. El gen tiene una inserción homocigota en la región promotora 5' de 2 bases extras. Síndrome de Dubin-Johnson da lugar a ictericia fluctuante, a predominio de bilirrubina conjugada. La bilirrubina aumenta debido a estrés, infecciones, embarazo o contraceptivos orales. El hígado toma un color negro por acúmulo de polímeros de metabolitos de adrenalina. Este color negro se puede ver en laparoscopías y también se puede ver en intervenciones quirúrgicas. Tenemos acá este acúmulo de pigmento marrón que da lugar al hígado negro, que es el aspecto macroscópico en el caso del síndrome de Dubin-Johnson. Síndrome de Rotor da lugar a una hiperbilirrubinemia fluctuante, a expensas de bilirrubina conjugada. Tiene buen pronóstico y no requiere tratamiento. En este caso hay un defecto en la captación y en la excreción hacia el canalículo biliar. No existe la pigmentación del hígado del síndrome de Dubin-Johnson. Pasamos al tema de colestasis. Significa retención de bilis a nivel del parénquima hepático, pero los componentes de la bilis pueden pasar a la sangre. Para que exista colestasis tiene que haber un impedimento total o parcial de la llegada de bilis al duodeno. Se retienen en el parénquima hepático y también aumentan en sangre no solamente la bilirrubina, sino también otros componentes de la bilis. El aumento de concentración de ácidos biliares en la sangre da lugar a prurito. También aumenta el colesterol en la sangre. El colesterol es un componente de la bilis, como ya mencioné. Este colesterol se puede acumular en la piel, consecuencia del aumento de la circulación de colesterol en la sangre. También se puede acumular alrededor de las articulaciones y en los párpados. Los acúmulos en la piel en cualquier ubicación se denominan xantomas, pero cuando estos acúmulos de colesterol suceden en los párpados se denominan xantelasmas. También en la colestasis aumentan en sangre enzimas de la membrana del canalículo biliar y conductos biliares, tales como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. Se observa una disminución en la absorción de vitaminas liposolubles por la ausencia de sales biliares, que son componentes de la bilis. En el mismo hígado, en la colestasis se puede ver acúmulos de bilis en los canalículos biliares, dilatación de conductos biliares con presencia de bilis. Igualmente hay proliferación de conductos biliares en espacios porta. A esto se denomina reacción ductiliar. Es una consecuencia de la transmisión retrógrada de hipertensión portal en la vía biliar. El pigmento biliar en el citoplasma de los hepatocitos ejerce un efecto tóxico. En un principio el daño puede ser reversible y se denomina degeneración plumosa, pero también puede tornarse irreversible, dando lugar a necrosis de estos hepatocitos que han acumulado bilis en su interior. La colestasis de larga evolución da lugar a fibrosis, inicialmente en espacios porta, que se extiende hacia los lobulillos hepáticos. Causas hereditarias de colestasis. Mutaciones en el gen ATP8B1, que da lugar a la enfermedad de Bayer. Se llama también colestasis intrahepática benigna recurrente
o colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 1. Este gen, ATP8B1, codifica a una ATPasa del canalículo biliar, posiblemente involucrada en la secreción de sales biliares. Tenemos también mutaciones de la bomba que exporta sales biliares. Se denomina BSEP, ¿no? Bomba que exporta sales biliares. Da lugar a la colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 2. El gen que codifica a esta bomba se denomina ABCB11 y pertenece a la familia de transportadores ABC, o sea, transportadores que requieren ATP porque realizan un transporte activo. Tenemos también mutaciones del gen ABCB4 que codifica una proteína de resistencia múltiple a fármacos tipo 3, dando lugar a la colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 3, en la que se encuentra ausencia de fosfatidilcolina en la bilis. Esquema para ilustrar la dilatación del canalículo biliar debido a la colestasis. Se retiene también bilis en el citoplasma de los hepatocitos. Inicialmente hay cambios degenerativos reversibles, pero a la larga hay una necrosis de estos hepatocitos que han retenido bilis. Inicialmente una degeneración plumosa, pero después viene la muerte de los hepatocitos por apoptosis. Pero esta bilis de los hepatocitos muertos puede ser fagocitada por las células de Kupffer, que también se llenan de material biliar. Hígado colestático, color verdoso, hay una alteración en el flujo de la bilis. Pueden haber cálculos en las vías biliares, cálculos en el colédoco, alguna obstrucción al flujo de bilis a nivel de los conductos hepáticos derecho, izquierdo, hepático común, colédoco, alteraciones en la desembocadura del colédoco en la ampolla de Vater, etc. Microscópicamente, la colestasis se ve como tapones de bilis a nivel de canalículos biliares y en conductos biliares en los espacios porta, pero también se puede ver en forma de gránulos marrones en el citoplasma de los hepatocitos. Decíamos que en un inicio da lugar a degeneración plumosa y después a apoptosis. Colestasis intracelular, material biliar en el citoplasma de los hepatocitos. Pasamos a colestasis neonatal. Son dos causas fundamentales: la hepatitis neonatal y la atresia de vías biliares. Empezamos con atresia de vías biliares. Hay tres tipos fundamentales. Tenemos el tipo fetal y también tenemos el tipo embrionario fetal. El tipo fetal es el menos frecuente, siendo un trastorno aislado. El tipo embrionario fetal se acompaña de situs inversus, polisplenia o asplenia y otras malformaciones. La forma más frecuente es la forma neonatal o perinatal. Implica una destrucción de vías biliares por un proceso inflamatorio de causa infecciosa en el periodo neonatal. O sea, es un trastorno adquirido. Están incriminados el reovirus tipo 3, rotavirus, citomegalovirus, papilomavirus humano y toxinas. Entonces, la formación de conductos biliares, tanto intrahepáticos como las vías biliares extrahepáticas, son normales al inicio, pero en etapa perinatal se destruyen por un proceso inflamatorio. Aquí tenemos un esquema para ilustrar dónde se puede producir la fibrosis inflamatoria que causa obstrucción a nivel de los hepáticos derecho-izquierdo, a nivel del hepático común. Tenemos también que puede suceder en el colédoco y puede haber una destrucción inflamatoria con fibrosis igualmente de la vesícula. Pero este proceso inflamatorio destructivo con fibrosis que se inicia a nivel del hilio hepático
vías biliares que se encuentran en el hilo hepático puede extenderse hacia los conductos biliares intrahepáticos, dando lugar a fibrosis y obliteración también a nivel intrahepático. Evidentemente hay obstáculos en el flujo de bilis, dando lugar a una colestasis fundamentalmente intrahepática. La otra causa de colestasis neonatal es la hepatitis neonatal. También se llama hepatitis a células gigantes. 20% de casos es atribuible a algún virus. Se logra identificar algún virus. Sin embargo, la mayor parte de casos no tiene una causa probable. Microscópicamente se observa necrosis hepatocitaria y estas células gigantes son hepatocitos fusionados. También tenemos hepatocitos formando rosetas, colestasis, inflamación crónica portal y hematopoiesis extramedular. Acá vemos un hepatocito multinucleado. Hay una fusión de hepatocitos. Tenemos colestasis, presencia de pigmento biliar retenido en el parénquima hepático. Tenemos también la formación de rosetas. Se forman como túbulos. Estos túbulos están formados por hepatocitos. Son hallazgos de la hepatitis neonatal. Con esto finaliza el segundo video del capítulo de patología de vías biliares, de hígado y vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas.